Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Abro el micrófono y me voy. Ya me asusté con la presentación. ¿Qué tal? ¿Va para Lombú? Seguro. Bueno, muy buenos días a los oyentes, Verónica, Pedro. Traemos un relato más, una historia más, que si bien algunas veces decimos que pasamos por el laboratorio de la interpretación y de lo místico, leyendas, en realidad no se tratan de leyendas, porque se tratan de sucesos paranormales que o bien nos ocurrieron, o bien le ocurrieron a personas cercanas, allegadas, que con un alto grado de veracidad nos transmiten sus historias. Y es ahí la bruja Vero comienza a dotar de sentido esos hechos que la ciencia, la lógica no los puede explicar, incluso los desprecia, ¿no? Estableciendo que son meras cosas de gente vulgar, de gente sin conocimiento, cuando en realidad efectivamente pasaron. Por eso incluso algunas veces cuando nos referimos a estos hechos, lo hacemos bajo el eslogan de que las hay, porque no creemos que pasen determinadas, pero pasan. Y cuando te enfrentás a esa situación, ¿qué haces? Entonces, hoy vamos a plantear, para analizar, una situación que me ocurrió junto a una periodista hace menos de un mes, que fue lo siguiente. Me estaban haciendo una entrevista en cuanto a mi condición de docente, del tiempo que tenía trabajando, de mis intereses. Y en un momento de la entrevista, la periodista me dice, pero yo sé que además te gustan mucho las historias y las leyendas, y nos gustaría que nos contaras algunas de esas historias. Debemos decir que esta columna que sale en uno de los diarios prestigiosos de Salto, no solamente sale el texto escrito de la entrevista, sino que sale una parte donde el entrevistado manifiesta y a través de un audio eso sale también en el portal digital. Entonces, bueno, le conté dos o tres historias. Cuando la entrevista había terminado, en eso que le llaman el off the record, ¿no? Esa conversación que haces con el periodista, pero que no sale, porque cuando sale se arman cada relajo, entonces no sale. Le digo, ¿sabés qué? Pensando en el lugar de donde vos provenís, donde vivís, hay una historia que ocurrió hace mucho tiempo, que yo generalmente no me gusta mucho comentarla porque hiere la sensibilidad de la familia que todavía están presentes. Entonces, bueno, le hice ese relato. Me dice la periodista, José, ¿sabés que esta mañana estuve en la peluquería en el barrio y justamente nos acordamos de ella, de una chica que murió en situación bastante eh, insólita, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, generando un dolor muy fuerte, una situación muy trágica? Cuando me termina de comentar esto, me dice, ¿no sabes? Te estoy hablando de esto y se me empezó a erizar la piel. Siento como que me corre un frío. Digo, está, pero claro, debe ser que como vos la conociste y había un cierto vínculo, una cierta relación, seguramente, claro, te generó esto, pensando en realidad que podría pasar otra cosa, pero bueno, la idea era dar tranquilidad, si se quiere, en ese momento. Bueno, terminó la entrevista, terminó también el Los de Récord. Al otro día nos comunicamos para saber, bueno, qué tal había salido, qué repercusión había tenido, qué calidad tuvo la entrevista como tal. Me dice, mira, te voy a contar algo que ayer cuando hablamos me pasó a medias, pero que después fue terrible. Entonces me comenta que esa sensación de frío, de percepción, de que algo estaba en el entorno, de que algo estaba en el ambiente, se fue acrecentando más al punto que llegó un momento que estaba paralizada. Entonces me comenta algunos detalles del contexto y me dice que su compañero, su pareja, le dijo, mira, te voy a dejar sola para que hagas la entrevista en el escritorio, yo me voy para afuera, así tenés libertad, tenés tranquilidad y hablar, y bueno, y no hay ningún ruido tampoco en el entorno. Y es ahí donde ella procede a hacer la entrevista. Ahora, el grado de sensación que comenzó a experimentar cuando les estaba contando esta historia a voz de récord, hizo que cada vez fuera creciendo más hasta que en un momento se sintió paralizada.
Y eso se percibió en la entrevista, porque cuando corta la entrevista era como una voz muy apagada ya que estaba. Y tiene que ver con esa sensación que ella estaba percibiendo, ¿no? Te decía prácticamente de parálisis. Pero no termina ahí, porque mira para el costado, ya que era tan fuerte esa idea de la presencia que estaba cerca de ella, que observa una silla de rueda a su lado. Pero una silla de rueda que no estaba en la pieza, que sí estaba en la casa. ¿Por qué? Porque su propietaria había fallecido hacía cuestión de 1 mes y medio o 2 meses y usaba la silla de rueda. No se desprendieron de la silla y cómo apareció la silla en el lugar, bueno, es una de estas cuestiones inexplicables. Entonces, eh, a la bruja le decimos y le preguntamos. Bueno, primero, porque vamos a referirnos hoy, junto con esta historia, a otra, donde el hecho de meternos a comentar sucesos paranormales, sucesos inexplicables, pareciera que de alguna forma habilita esa puerta o pasamos un umbral donde se generan situaciones en el mismo momento que lo estamos contando, vinculados a veces a ese relato, porque de hecho a la periodista contaba un relato que lo transmitimos acá, que era aquel de la familia que se producía fuego por generación espontánea, donde el hijo de la señora, en las 3 historias, era alguien que estaba en silla de rueda. Eso nos dimos cuenta después del relato. Entonces, una pregunta o un tema, para que tú lo explayes, ¿es posible que al meternos en cierta trama de hechos paranormales, habilitamos como que se abra o se rompa algo y se generen sucesos? Lo segundo, ¿puede ocurrir que condiciones psíquicas generen situaciones físicas? Es decir, ese estado de percepción en esta mujer, en la periodista, haga que de alguna forma se manifieste en cuestiones físicas de su entorno sin que ella se lo proponga. Así que, Verónica, el menudo tema te metimos. Qué lío. Sí, ¿no? Sí. Ante la primera pregunta que tú planteas, Abel, es muy común que a medida que de alguna manera nos empiezan a interesar estos temas y de alguna forma empiezan a suceder hechos o aparecer relatos que tienen que ver con estos ejemplos que pone Abel. Entonces ahí nos preguntamos muchas veces, ¿somos nosotros que estamos atrayendo estas situaciones o es que despertamos algo, estamos más alertas y al estar más alertas vemos o escuchamos más eso? Hay un fenómeno que Jung lo llama la sincronicidad, que nosotros normalmente le decimos casualidad. En realidad, a nivel del universo, el azar no existe. Todo está coordinado. Entonces, lo primero que tenemos que comprender para entender lo que no vemos es que todo está interconectado. Es algo que marco siempre. Podríamos decir que hoy hay varias generaciones de seres humanos sobre la Tierra. Algunos que vibran en segunda o tercera densidad y otros que vibran un poco más alto. Los que están vibrando un poco más alto por distintas circunstancias que tienen que llevar a que todos vibremos iguales, y ese es el gran desafío como humanidad que tenemos, podemos percibir más fácilmente todos estos fenómenos. Es como que estos fenómenos del otro lado de alguna manera se manifiestan un poco más a aquellas personas que están como un poco más con las antenas abiertas, ¿tá? El wifi prendido. Entonces eso hace que de alguna manera me quiero interesar, estoy profundizando sobre estos temas, lo estoy comunicando, estoy queriendo saber. Y de alguna manera entonces ese mundo se empieza a comunicar. Bueno, vos querés saber, van a aparecer hechos, van a venir relatos, va a venir gente que te va a contar. Y uno dice, pero ¿y cómo? ¿Y antes? No, es que antes estábamos dormidos. Antes no le prestábamos atención. Cuando empezamos a querer simplemente pensamiento, porque con la mente viene esto, el mundo sutil se comunica a través del pensamiento, se comunica telepáticamente.
Y nosotros tenemos el poder con la mente. Esto no es un eslogan de todo es mente. Es una de las primeras leyes herméticas. El universo es mental, todo es mental. Por lo tanto, yo pienso que quiero saber sobre estos fenómenos y estos fenómenos se van a empezar a manifestar. No quiere decir que se manifiesten a mí personalmente, sino que voy a estar presente en entrevistas, relatos, hechos que van a venir y me van a contar o voy a experimentar que tienen que ver con esto. Entonces, esa primera pregunta es sí. A medida que quiero comunicarme o quiero saber sobre este mundo, entonces ese mundo, los espíritus que están ahí, me van a ir abriendo puertas para que yo pueda entender eso. Lo interesante acá es que si nosotros lo hacemos con el respeto debido, como Abel lo hace, esos fenómenos no se van a manifestar de una manera bruta, sino que lo van a hacer de una manera sutil al inicio, pero las señales son claras. O sea, las señales que él plantea ahora son clarísimas, no hay dudas. ¿Cuál es el problema acá en cuanto a comprobarlo? Estos fenómenos no se comprueban del todo científicamente, porque nosotros en nuestro modelo científico actual, totalmente materialista en lo que todo hay que demostrarlo, es más, creo que con las investigaciones que hace Abel, muchas veces él debe de sentirse como atado a que tengo que demostrar esto de alguna manera, porque claro, si no lo demuestro, es como que fuera un charlatán. Sin embargo, hoy todavía tenemos cuestiones que no son demostrables. No son demostrables. De la misma manera que no podemos ver ni tocar hoy un átomo, no podemos hacerlo, y se supone que está formando parte de la materia, lo que vemos son los efectos, lo que ocurre con los movimientos, las interacciones, etc. Esto es lo mismo. El fenómeno en sí, quizás el espíritu en sí no lo puedo ver porque el espíritu no se materializa del todo, pero sí puedo ver fenómenos que ese espíritu o esa comunidad de espíritus puede hacer sobre la materia. Nuestra mente es tan reducida, que creemos que todo lo que podemos hacer y tocar solo es lo material. Y lo otro que tenemos que entender es que para poder comprender todo esto, nosotros tenemos muchos cuerpos. El cuerpo que vemos es el cuerpo material, pero hay otros cuerpos. Esos otros cuerpos nuestros interaccionan con ese mundo sutil. Y ese mundo sutil lo sabe. Entonces comienza a interaccionar con esos otros cuerpos que tenemos que poner atención. Posiblemente esta muchacha que él cuenta, ese frío que sintió en el cuerpo, ese escalofrío, ¿se acuerdan que decíamos que el cuerpo es la medida que no tiene duda frente a las experiencias, porque es como la antena y es algo que sentimos en el cuerpo? Generalmente las bajas temperaturas en el cuerpo, los escalofríos, como una especie de corriente que me da, eso me está marcando la presencia de una entidad. Y esa entidad que me está marcando posiblemente sea un espíritu. A veces decimos entidad porque claro, como no estamos sabiendo bien qué es, pero ese espíritu puede ser un espíritu humano, un alma desencarnada que está acá presente, o puede ser un espíritu que no provenga de un humano, porque hay otros seres. Nosotros nos creemos que somos el ombligo del mundo, o del universo. ¿Ellos se sienten convocados? Sí, siempre que nosotros llamamos al mundo invisible, el mundo invisible responde, siempre van a venir, siempre. Lo que tengo que tener claro es quién va a venir, a quién estoy llamando. Por eso lo que conversamos en el otro umbral de no invocar. Porque de alguna manera llaman. Ahora, si en esa casa hubo una persona que falleció, posiblemente quede todavía parte de el ectoplasma relacionado con el alma de esa persona.
Generalmente dicen los tibetanos y los egipcios que hicieron un estudio profundo de la muerte. Hay dos libros importantes acá, el libro tibetano de los muertos y el libro egipcio de los muertos. Hablan que una vez que nuestra alma deja el cuerpo que usamos en esta encarnación, demoramos aproximadamente 45 días en pasar para el otro lado. No es de un día para el otro. Acá entendemos por qué estaba el velar 9 días, velar 10 días, etc. Entonces todavía pueden quedar restos de... Y si encima hay algo que está anclando a ese espíritu, a esa casa o a ese lugar, o simplemente la familia lo piensa, está llorando, todavía tiene angustia, está como entre mundos y posiblemente haya manifestaciones físicas relacionadas con ese espíritu. Bueno, muy claro, y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado entonces con lo que pensamos, con lo que manifestamos, ¿no? Que tenemos que ser cuidadosos de lo que pensamos y de lo que manifestamos. Exacto. A lo otro que vos te referís es cada vez que nosotros tenemos la intención y la voluntad, eso ya abre un portal. Por eso cuando hoy en las redes dicen hoy está el fecha, hoy está el portal, hagamos todos una meditación para el portal, prendemos... La gente no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque realmente son puertas al mundo invisible que en algunos momentos se minimizan, se hacen más débiles. No solo en momentos del año. Estamos en un momento del año porque acabamos de entrar en invierno, pasó el solsticio de Cáncer. Ese es un umbral también. Por eso la noche de San Juan y todo lo demás. Porque de alguna manera los espíritus invernales, los espíritus de la tierra invernales visitan la parte de la encarnación en donde estamos en estos periodos. Por eso muchas veces en las tierras del norte, sobre todo Europa del Norte, en invierno se utilizaban otras protecciones para evitar que espíritus malignos, porque también hay espíritus malignos, se acercaran a las casas. Y lo que se hacía era, se hacían comidas, se dejaba el fuego prendido y otras cosas para los espíritus buenos que llegaran, se alimentaran, porque se alimentan los espíritus, y cuidaran esa casa o el entorno de los espíritus del invierno. Esto era muy común. De acá viene el Grinch y todos los demás. Pero nosotros en este mundo tan real que creemos que lo que no está visible no lo vemos, no entendemos que el solo hecho de pensar en alguien fallecido, ya me estoy comunicando con esa persona que se fue. Si encima después la estoy invocando, si esa persona está, esa alma está elevada, no va a ser la primera que va a responder al inicio. Pueden responder otras, porque no las vemos. Los espíritus, también hay diferentes categorías y nos pueden engañar. O sea, se pueden acercar espíritus que me engañan diciendo que son otros cuando no lo son. Por lo tanto, el que está invocando también tiene que tener claridad ante quién estoy llamando, porque puedo ser engañada. Es como ahora, me llaman del celular y me dicen, soy la abuelita, ¿y será la abuelita o es la voz con inteligencia artificial que me están haciendo? Claro. Esto es lo mismo. Yo creo que concluimos que es un mundo invisible, sensible y complejo, ¿no? Me dio ganas de contarle otro relato para pasar al oratorio. La oportunidad había sido convocado a un pub en las termas del Daimán para contar historias, muchas historias, y me hice un cronograma de qué historias iba a contar. Hay una cuestión que particularmente me gusta, y es que cuando las historias las voy a contar en determinado espacio o en determinado contexto, exista una historia que de alguna manera, sin forzar las cosas, se vincule al lugar. El amigo César siempre ahí dice, muy delicado tema. En India, por las creencias de los familiares, no usan la ropa que era de los muertos.
hablan de que hasta 3 años después de la muerte queda la energía. Claro, ese es un problema que yo lo había contado la otra vez, claro, sobre la ropa. Claro. El consumo de ropa de segunda mano, que está bien por la economía y por todo lo demás, muchas veces no sabemos de dónde, qué energía tiene esa ropa, de quién fue quien la usó, y la energía de esa persona queda impregnada en la ropa. Bueno, muy bien, vamos agregando detalles. Es más complejo todavía. A tomar mate en el ombu. En esa instancia, en el pub, haciendo referencia a lo que te decía, que me gusta siempre tener alguna historia que se vincule al lugar o al entorno o al tema, pretexto de esa instancia. Y en este caso conté una de las historias que era la exorcizada del Daimán. Entonces en un pub en el Daimán, contando la historia de la exorcizada del Daimán, que era una joven que sufría determinados trastornos. Lo que entendían sus familiares y lo que le había dicho el cura es que había sido poseída por un demonio y que en determinadas circunstancias eso se manifestaba siendo directamente el demonio el que hablaba con otra voz a través de sus cuerdas vocales y el que manifestaba ciertos movimientos y ciertas reacciones. El hecho es que, más allá de que se planeó una estrategia para el exorcismo, no dio buenos resultados, cada vez se incrementó más ese grado de posesión, si se permite decirlo de esa manera, y termina concluyendo con una fatalidad. Esta joven fallece. Entonces, mientras contaba la historia, digo, bueno, ustedes podrán creer o no en la veracidad de estos relatos, pero siempre de alguna manera ellos encuentran la forma de hacer que efectivamente esas cosas pasaron. Termino de decir esto y se desparramó una copa de una mesa. Una copa que, cuando terminó la instancia y la gente se acercó a saludar, pero también a comentar historias, la pareja que estaba en esa mesa me dice, mirá, cuando vos dijiste tal cosa y cayó la copa, le digo, sí, yo presté atención. Dice, bueno, esa copa no estaba en el borde de la mesa como uno puede suponer que cayó porque la tocamos y cayó. Esa copa estaba prácticamente en el centro. Si vos me preguntás cómo se desplazó hacia el piso, yo no tengo cómo decírtelo, porque claro, además de la fuerza que rompió, cayó con fuerza. Dice, ¿podrá tener que ver con la historia? Digo, mira, sería muy irresponsable de mi parte darte una respuesta de este tipo y afirmarlo, por eso que hoy le preguntamos a Verónica. Pero claro, después de esto no me quise quedar con eso y me puse a investigar algunas cosas. Un tema que me surgió como respuesta es el fenómeno de los dobles etéreos, que cada elemento físico tiene una realidad etérea y que muchas veces espíritus o presencia que se manifiestan en lo etéreo accionan sobre lo aparentemente físico, pero su parte etérea. Doy un ejemplo concreto. Sentimos que se caen los platos, sentimos el estruendo, el ruido, pero cuando vamos al lugar, los platos no se han caído. A mí me han contado en campaña, por ejemplo, de veces que están durmiendo, siente que se desmorona la pared, pero cuando miran la pared está intacta. Entonces, en este caso, yo creo que no aplica el tema del doble etéreo, porque acá fue un objeto físico que cayó. Tampoco aplica de que fue una realidad física que influyó sobre otra realidad física, porque nadie empujó el objeto. Entonces la pregunta es, ¿se podría tratar de un caso de esos que denominan poltergeist? Para lo cual, bueno, definiríamos el poltergeist y si efectivamente habría sido eso. Es acá donde yo me deslindo del relato. Yo creo que no voy a traer más la escoba. Sí, es complejo cada situación para poder tener la respuesta adecuada. Hay que hacer muchos análisis, porque de la misma manera que decimos recién los científicos, también tenemos, como estos fenómenos son complejos y además son invisibles y no hay manera de volver a repetirlo. Entonces, como no lo puedo repetir para poder estudiarlo, lo que puedo hacer es entender por otros fenómenos similares que han ocurrido de otras personas y de ahí entonces
encontrar un patrón, pero no hay manera, no es como aplico el método científico, lo repito muchas veces y entonces llego a la conclusión. Entonces muchas veces tenemos que quedarnos con el misterio. Hay todavía cosas misteriosas que se nos van a revelar o se nos revelan a cada ser humano en el momento adecuado. Y muchas veces recibimos, porque hay muchos oyentes que sé que lo hacen, que reciben revelaciones, y a veces no es el momento para decirlas, o sea, no las puedo compartir con otros porque son revelaciones para ir entendiendo ese mundo sutil de a poco, y en el momento que uno lo entiende, entonces podemos compartirlos con los demás. Entonces es mucho más complejo porque quizás hay personas que tengan resueltas algunas de estos fenómenos, pero no lo pueden decir todavía. Puede ser ese fenómeno, puede ser, sí, pero también tenemos que comprender que cada objeto que tenemos acá también tiene su doble. Si bien ese objeto que está doble no tiene una conciencia, porque no es consciente como nosotros o como un animal o un vegetal o una roca, el lente genera de alguna manera una especie de imagen que es como una imagen en el espejo del lente. Entonces existe una manifestación energética de cada objeto cercano en el plano astral, con el cual, si trabajamos nuestras capacidades y trabajamos la conexión con los demás cuerpos, podemos hasta interaccionar con ese otro objeto que está en la imagen del astral. En la película Matrix, Neo interacciona cuando él viaja hacia la Matrix, él está en ese otro plano. Para quien ha visto Matrix me entenderá, y él interacciona con los objetos. Es más, hay una escena que le preguntan si la cuchara está doblada o no está doblada, y si la dobla. Entonces, parte de, por ejemplo, la magia antigua es tratar de manipular la imagen del objeto en el mundo sutil. O sea, es entrar en un estado alterado de conciencia y en ese estado mover la energía del micrófono que tú estás ahora. Y entonces eso se manifiesta sin mover nada físicamente. O sea, lo hacemos psíquicamente. Es parte de la energía psíquica. Y hay personas que tienen una energía psíquica muy fuerte. Inclusive la energía psíquica puede ser tan fuerte que la persona no sepa que lo está haciendo. Simplemente por el hecho de voy a mover la copa o quiero tomar esa copa, inconscientemente se mueve, pero la persona no se da cuenta que lo movió psíquicamente, porque no está siendo consciente. No hay un todo entendido todavía a que tiene ese poder. Todos tenemos ese poder. No hay un ser humano mejor que otro. Somos todos iguales, ¿eh? Venimos todos iguales, tenemos todos el mismo cuerpo. Lo que ocurre es que algunos, por algún trabajo previo de otras vidas o por trabajos de esta vida que estamos de alguna manera tratando de elevar nuestra vibración energética, empezamos a desarrollar otras capacidades, y esas capacidades a veces somos conscientes y a veces no somos conscientes. Parte de mover algo o un objeto puede ser también fuerza psíquica de una persona en particular. Pero aparte de eso, los lugares en los que habitamos también absorben energía, según de qué materiales están construidos. Entonces, antiguamente construíamos de madera, de piedra, de barro, ¿verdad? Entonces, los materiales, como eran naturales, de alguna manera absorbían estas energías. Hoy construimos con todo sintético, todo es artificial. Claro. Los materiales no pueden absorber parte de todo esto y de alguna manera eso queda contenido dentro de... Entonces también una casa, una habitación, tiene energías que son, que pueden ser de espíritus que estén en esa casa, que pueden manifestarse o no, porque en todos lados hay espíritus, aunque no se manifiestan, están igual, siempre hay. Y después de nuestros pensamientos, de nuestras energías psíquicas y de todas las energías psíquicas que viven en esa casa.
Por eso se deben hacer limpiezas de las casas, limpiezas con sahumados, limpiezas con pólvora, limpiezas energéticas. No solo para quitar o traer espíritus, porque también los hacemos para traer, sino para quitar como que fueran madejas, hilos, madejas de pensamientos que quedan impregnados adentro de las habitaciones. Si encima hay una habitación de una persona que está enferma, de una persona que tiene algún problema psíquico, más concentración de estos hilos energéticos, como que fueran nubes energéticas que se forman en la habitación. Y alguien que tiene cierta sensibilidad, cuando entra a esos lugares, puede percibirlo a través de olores, a través de sensaciones, y no necesariamente son espíritus. A veces es la energía de las personas que conviven en ese lugar. Y se manifiesta, por ejemplo, en un hospital, en un sanatorio. Esto es muy fuerte. Por eso quedamos cargados energéticamente. O sea, nos llevamos todo esto en nosotros, se nos pega a nosotros. Y hay que liberarse de eso. Sí, Verónica decía que, y yo me lo anoté por acá, que son fenómenos invisibles que no se vuelven a repetir generalmente, por lo tanto no están sometidos a esa empiria que la ciencia reclama para poder verificar, pero cómo las explicaciones metafísicas y místicas nos permiten entender ciertas cosas, porque ahora estoy pensando que quizás que ella, porque fue la que más se manifestó, pero era una pareja, a la que le voló la copa del medio de la mesa al piso, quizás que tendría esa fuerza psíquica que vos estás manifestando, y que no fue una casualidad que estaba ahí, pasó eso, sino que más bien ella se sintió atraída por el tema de la charla, por eso fue a la charla, porque tiene que ver con experiencias o con intereses propios, y en ese momento, como se abre esa especie de umbral, se genera esa apertura, se dio esa manifestación que ella seguramente no la habría planeado, pero que bueno, que ocurrió como parte de esa experiencia de cosas, ¿no? Totalmente. Y además pensar que nosotros no estamos solos, todos nosotros estamos acompañados. Todos tenemos guías del otro lado, tenemos seres que nos están acompañando del otro lado. Entonces no solo es por una fuerza psíquica personal de mi conexión, o sea, de nuestra conexión de cada uno de nosotros con nuestro yo superior o con nuestra parte superior del alma, que según la corriente, según la religión, es el nombre que reciba, pero se conoce muchas veces como yo superior, sino que además estamos acompañados por seres que nos están para guiar y para que no nos desviemos del camino, como decimos. Esos seres que muchas veces son nuestros guías, hay parte también de nuestros ancestros, que están, los llamemos o no los llamemos, están para que... entonces muchas veces quizás también esas palabras o ese pensamiento que nos viene de guías. Bueno, tenés que ir a ese lugar porque en ese lugar va a ocurrir algo, va a venir la entrevista, va a venir Abel, ¿tá? Entonces es como que ellos planean las cosas para que se manifiestan. Nosotros no mandamos en este mundo. Mueven ocultos. Mueven hilos ocultos para que se manifiesten las cosas. De ahí es que a través de la magia podemos entonces a nuestro favor mover un poco diferente si nos están queriendo llevar para otro lado. Yo pienso, y yo creo que los dos temas que teníamos para tratar hoy creo que fueron tratados y abordados bien, con profundidad, con elementos. Sé que tenías el interés también de hablar de cáncer, ¿no? Que estamos entrando... Sí, lo que pasa que los dos que estamos en este momento somos del mejor signo de cáncer. Somos dos cangrejos acá hablando. El próximo, sí. El próximo. Vamos a desarrollar ampliamente el mejor claro. signo del zodíaco. Sí. No, te decía que por eso yo creo que ya abordamos bastante esta temática, y yo me voy pensando algo que se le atribuye, una frase que se le atribuye a Shakespeare, pero no sé bien si efectivamente fue así. Lo que importa es la frase, que dice que existen más cosas entre el cielo y la tierra, entre el arriba y el abajo,
si es que existe, ¿no? Y no es todo parte de lo mismo, que lo que nuestra pobre mente puede llegar a explicar. Y hoy me siento así, que efectivamente abrumado por esas cosas que efectivamente existen y que nosotros no podemos explicar, lo cual no me va a significar una renuncia, sino al contrario, ¿no? Abordar estos temas, pero con una debida cautela y respeto, porque bueno, nos estamos metiendo en cosas que desconocemos y como decía recién, a través de hilos ocultos que se mueven y que nosotros a veces creemos o creemos conocer y en realidad somos una parte insignificante de ese contexto. Así que acá me despido hasta el domingo que viene, donde volveremos con alguna historia de Salto. Las obras de Shakespeare están detrás de las obras hay enseñanzas místicas, enseñanzas astrológicas y espirituales más allá de la literatura. Sí, y ahora que decís eso estoy pensando, porque una de las cosas que traté de buscar información para esto de hoy, porque llegó un momento que estaba preparando el relato y se me generaban dudas que te las manifestaba para ser tratadas hoy, pero que eran bastante fuertes. Entonces una de las obras que consulté fue de Mario Lebrero, el Manual de Parapsicología, donde Mario Lebrero fue reconocido por ser un gran escritor, literato uruguayo, y que ese primer manual de parapsicología fue la primera obra que él realizó. Después se dedicó a la literatura. Por ese manual, con el tiempo, le pasaron factura y lo criticaron de cómo alguien tan intelectual podía haberse metido en ese tema. Pero sin embargo, toda la obra de Lebrero, como lo decías de Shakespeare, es una obra donde él va introduciendo temas místicos, metafísicos, paranormales, a través de los diferentes hechos y secuencias que se generan. Entonces me parece que, lejos de abandonar el tema por la crítica, lo empezó a meter entre líneas en sus otras obras, lo cual creo que sería un buen ejercicio leer la obra de Lebrero y después leer el manual para ver qué nos quiso decir, porque bueno, hay muchos que se manifiestan en este sentido y tenemos que estar atentos. Así que hasta el domingo que viene, un gusto Verónica y Pedro haber compartido este umbral y nos vamos. Escuchamos la conversación y viene la bruja. Muy bien. Ya que el otro día... ¿Viste que? No. No. Muy bueno.